Increíble relato de una abuela que venció el dolor y convierte su sufrimiento en inspiración. En un tranquilo pueblo donde cada piedra guarda un secreto y cada calle susurra historias olvidadas, vivía Clara, una abuela de 70 años con ojos que brillaban aún en la sombra de la tristeza. Hacía poco que había perdido a Carlos, su querido esposo, un maestro admirado y amado por todos. Su ausencia dejaba un vacío profundo. El tipo que lanza ecos en los corazones y provoca noches interminables de angustia. Clara lidiaba con el silencio en su hogar, donde el aroma del café solo le recordaba a él. Una tarde, mientras la luz del sol se colaba por la ventana, decidió revisar un viejo arcón en el desván. El aire estaba cargado de polvo, y cada objeto parecía un amuleto de recuerdos. Fue entonces cuando sus manos temblorosas toparon con un diario. Sus ojos, llenos de curiosidad y dolor, se abrieron en grande al descubrir que era el diario de Carlos. Hacía tiempo que no lo veía, y ahora se sentía como si hubiese encontrado un tesoro. Las páginas estaban llenas de historias, relatos de sus estudiantes que nunca enviaron cartas, mensajes de aliento que habrían cambiado vidas. Una a una, las cartas revelaban secretos perdidos, relatos de sueños rotos y esperanzas revitalizadas, historias que resonaban con el eco de la vida misma. Clara sintió un nudo en su garganta, un ardor inesperado. Las palabras de Carlos despertaban emociones que había mantenido encerradas. Inspirada por estas letras, decidió que no podía mantenerlas en secreto. Así nació su idea: compartir esas historias en encuentros comunitarios. Sería una forma de dar voz a aquellos que habían vivido en silencio. Pero no todos en el pueblo estaban dispuestos a recordar. Algunos vecindarios preferían olvidar el pasado, llevándose a Clara a confrontar una resistencia helada. Murmullos de descontento la siguieron, como sombras esquivas en la noche. Pero el deseo de Carlos de iluminar vidas la impulsó hacia adelante. Uno de esos encuentros la llevó a conocer a Valentina, una joven triste que, como Clara, cargaba sus propios fantasmas. Ambas mujeres se encontraron en un rincón acogedor de la plaza del pueblo, una mezcla de tristeza y esperanza en sus miradas. Clara sintió un fuerte impulso de ayudarla, de compartir esas cartas, de trabajar juntas para hacer frente a sus respectivos dolores. Sin embargo, cada historia que compartía, cada carta que leía, también la llevaba a confrontar secretos que había guardado de su matrimonio. Carlos no solo había sido un gran maestro, había tenido sus propios demonios, momentos oscuros que nunca salieron a la luz. La incertidumbre comenzaba a apoderarse de Clara cuando en una carta final leía una frase que la paralizó. Hay cosas que no he compartido ni con los más cercanos. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa última revelación pendía sobre ella como una espada de Damocles. ¿Qué otros secretos y sombras podría haber escondido Carlos? Clara sabía que esto no solo podría cambiar su recuerdo de él, sino también la percepción de la comunidad sobre su legado. Mientras miraba a Valentina, temía que el camino hacia la sanación también viniera cargado de verdades dolorosas. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión era palpable en el aire cuando Clara cerró el diario de Carlos con un temblor en las manos. Valentina, que había estado escuchando con atención,
La miró fijamente, sus ojos llenos de inquietud. Pero Clara sentía que la revelación sobre los secretos de Carlos no era solo su carga. Pronto lo entendería. Antes de que pudiera articular sus pensamientos, un grito desgarrador resonó desde el otro lado de la plaza. Las conversaciones se apagaron instantáneamente, y todas las miradas se volvieron hacia la fuente del terror. Una mujer joven, con la cara pálida como un lienzo, se encontraba de pie junto a la fuente del pueblo, temblando como una hoja de papel. «¡No puede ser!», gritó, y el eco de su voz desgarrada se deslizó entre los presentes. Dejando un pesado silencio a su paso, Clara sintió que su corazón se detuvo. Aquella mujer era Laura, la hija de Carlos y Clara, quien había partido a la ciudad años atrás, un torbellino de sueños rotos. Nadie sabía que la joven había regresado en secreto. «Él lo sabía», exclamó Laura, su voz temblorosa. «El diario. Él sabía lo que iba a pasar». La multitud murmuró confundida. Clara, atónita, dio un paso hacia ella. «¿Qué dices, Laura? ¿Qué sabía tu padre?». Pero antes de que la hija pudiera responder, un hombre desconocido se acercó a la escena, su rostro pálido pero enérgico. «Laura, no debes hablar de eso aquí». Su tono era severo, casi amenazante, como si intentara silenciarla para siempre. «Él no es lo que parece», gritó Laura, con lágrimas surcando su rostro. No solo era un maestro, tenía otro lado, otro nombre. No era Carlos para todos, solo para ustedes. En ese momento su voz se quebró, y el aire se volvió espeso con esta nueva revelación. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El viento soplaba, trayendo ecos de un pasado nunca revelado. Los murmullos se hicieron más intensos. Clara miró a Valentina, quien estaba blanca de shock. «¿Qué significa esto?», preguntó una anciana del pueblo, incapaz de contener su curiosidad. ¿Qué escondía el maestro? Su voz resonaba con incredulidad, y otros en la multitud comenzaron a murmurar preguntas. Laura, aún temblando, continuó. «Él vivía como un hombre diferente cuando estaba en la ciudad. Tenía otra familia. Hijos que nunca conocí. Momentos que él nunca me contó. En las cartas que leyó, Carlos había estado ocultando su verdadera vida. El estallido de su verdad fue como una explosión, desatando una tormenta de emociones». Clara sintió un dolor lacerante, un nudo en su pecho. «¿Cómo puedes decir eso? Carlos amaba a nuestra familia». Pero mientras lo decía, la duda comenzaba a enraizarse en su mente. El dolor por la muerte de su esposo se mezclaba con la traición que ahora asomaba a su cabeza. La multitud discutía, y Clara, perdida en su confusión, levantó la vista hacia Valentina. Las lágrimas de la joven brillaban como estrellas en una noche oscura. ¿Harías eso, Clara? ¿Dejarías que su legado muriera entre secretos? Este es el momento de enfrentar la verdad. La conmoción era palpable. Esa noche, la realidad de Carlos se desmoronaba como un castillo de naipes. Clara sabía que su vida nunca sería la misma. En el fondo de su ser, sentía que ese nuevo camino la conduciría a descubrir no solo la verdad sobre su esposo, sino la verdad sobre sí misma. ¿Podría enfrentarse a lo que Carlos había escondido? El eco del escándalo permanecía en el aire mientras la multitud se dispersaba, dejando atrás un tumulto de murmullos y miradas acusatorias. Clara sabía que debía hacer algo, y pronto. Pero ¿cómo enfrentar lo inimaginable? ¿Y cómo podría reconciliarse con una vida construida sobre mentiras? Los secretos aún resonaban, y el verdadero viaje apenas comenzaba. La conmoción seguía retumbando en la plaza, como un tambor lejano que nunca dejaba de sonar. Clara, aún intentando procesar lo que había dicho Laura, se sentía como si el mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos. La traición, la confusión, todo giraba y retumbaba en su mente, y Valentina a su lado todavía temblaba. Sus ojos grandes reflejaban el miedo y la incredulidad. «No puede ser», Clara se encontró diciendo,
pero su voz sonó como un susurro, perdida entre los murmullos de la multitud. Carlos no podía tener otra vida, pero mientras lo decía, la incertidumbre empezaba a colarse en su corazón. Laura seguía allí. Su cara pálida destacaba en la penumbra de la tarde. Era un hombre diferente, mamá. Tenía otra familia, y lo sabía. El diario no solo era para ustedes, era para mí también. Un escalofrío recorrió a Clara. Los murmullos de la gente aumentaban, voces llenas de curiosidad y juicio. Clara sintió la necesidad de defender a Carlos, de proteger su recuerdo, pero las palabras se atoraban en su garganta. Tras esa verdad, quizás había más dolor del que imaginaba. Sin embargo, un incidente abrupto la sacó de su estado aturdido. De repente, un punto oscuro cruzó la plaza. Era un perro, o eso parecía. Un gran mastín, desaliñado y furioso, apareció en la escena. Los gritos y murmullos se transformaron en un caos instantáneo. Clara dio un salto atrás, y en el frenético revuelo, el perro se lanzó hacia Laura, que chilló entre temores. Solo el peligro del perro lo que la sacudió. Era el hecho de que justo cuando estaba a punto de atacar, un hombre apareció de la nada y lo empujó, haciéndolo caer al suelo. La multitud quedó en shock. «¡Cuidado, Laura!», gritó Clara. El hombre se levantó, y la escena quedó congelada por un segundo. «¿Quién es él?», pensó Clara, mientras el hombre de rostro serio miraba a Laura con intensidad. Ella se quedaba paralizada, como si estuviera temiendo el desenlace de una obra trágica. La vibración de la plaza se transformó en una tensión palpable. «No deberías haber venido aquí», dijo el hombre, su voz profunda y ruda. «Dije que era peligroso». Clara sintió el nudo volverse más fuerte en su estómago. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué relación tenía con Laura? Ella no sabía si al miedo de su hija se sumarían más preguntas. «¿De qué hablas?», Clara estalló, enfrentándose al extraño. «¿Por qué es peligroso? ¿Qué tienen que ver ustedes dos?». El hombre, atravesado por una mezcla de ansiedad y urgencia, miró a su alrededor. «Es complicado y no hay tiempo. Carlos no es quien crees. Hay cosas más profundas aquí. No es solo el diario. Hay un legado oscuro». Un murmullo colectivo resurgió mientras la gente comenzaba a sentirse inquieta. Nadie quería perderse el final de la historia. Todo había cobrado una dimensión nueva, y el miedo a enfrentar lo desconocido se hizo más fuerte. Los secretos que Clara había luchado por confrontar ahora ardían aún más. Valentina, mientras tanto, parecía querer intervenir, pero lo que vio en su rostro era pura inquietud. Clara miró a la joven y se dio cuenta de que el dolor compartido de ambas ahora podía convertirse en su única oportunidad de sanación. El hombre volvió a mirar a Laura, su preocupación evidente. «No puedes quedarte aquí. Tu vida corre peligro, no solo por el pasado, sino por lo que viene. La historia de tu padre no ha terminado, y tú eres parte de ello». ¿Parte de qué? Esa era la pregunta que latía en la mente de Clara. Las palabras del extraño la sobresaltaron. Lo que empezó como una búsqueda de sanación se había vuelto un enigma indescifrable. Clara sintió una opresión en el pecho. ¿Sería capaz de afrontar lo que venía? Billy, el nombre de aquel desconocido, podría cambiarlo todo. Y en medio del caos, la noche caía sobre el pueblo. La verdad, la confusión y la esperanza se entremezclaban en una espiral que apenas comenzaba. Clara sabía que debía tomar una decisión pronto, pero ¿a quién podía confiar en este nuevo rompecabezas? La pregunta flotaba en el aire, oscureciendo aún más el horizonte. La conmoción seguía retumbando en la plaza, como un tambor lejano que nunca dejaba de sonar. Clara, aún intentando procesar lo que había dicho Laura, se sentía como si el mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos. La traición, la confusión, todo giraba y retumbaba en su mente. Valentina, a su lado, todavía temblaba. Sus ojos grandes reflejaban el miedo y la incredulidad. «No puede ser.
Clara se encontró diciendo, pero su voz sonó como un susurro, perdida entre los murmullos de la multitud. Carlos no podía tener otra vida. Pero mientras lo decía, la incertidumbre comenzaba a colarse en su corazón. Laura seguía ahí, su cara pálida destacando en la penumbra de la tarde. Era un hombre diferente, mamá. Tenía otra familia y lo sabía. El diario no solo era para ustedes, era para mí también. Antes de que Clara pudiera responder, la plaza estalló en un caos. Un hombre se acercó, visiblemente nervioso. «Laura, ve a casa ahora mismo», gritó, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. La multitud se apartó, y un murmullo de asombro se extendió entre los presentes. «¿Quién es él?». Clara apenas podía contener su ira. «¿Por qué? ¿Le gritas a mi hija? Porque sabe más de lo que debería». El extraño replicó, su mirada fija en Laura, temblando de miedo. «Carlos te metió en esto sin querer. Tienes que entender que hay cosas que no sabes, que no debes saber». Un escalofrío recorrió a Clara. ¿Qué más había pasado que no sabía? El aire se volvió espeso con la tensión. Laura ahora parecía atrapada entre el miedo y la confusión. «¿Qué es lo que sabes, Laura?», dijo Clara, su voz temblando. Pero antes de que su hija pudiera contestar, el extraño se volvió hacia ella. El hombre tragó saliva y dijo, «Carlos tenía un pasado oscuro. Pasó años escondiendo su vida real, incluso de ti. Te amaba, pero había cosas que le perseguían». «Cállate», Clara gritó, sintiendo cómo la rabia y el dolor se entrelazaban. Aquel hombre le estaba desesperando. «No hables de él así». «Pero no puedes ignorar la verdad», replicó el hombre, su voz cargada de urgencia. «La historia de tu esposo no se ha cerrado. Está más cerca de lo que crees». Un grito desgarrador resonó de repente. Todo quedó en silencio. Una mujer había caído al suelo, cerca de la fuente. Clara se giró y su corazón se detuvo. Era doña Rosa, la anciana del pueblo, su rostro pálido y sudoroso. «¡Ayuda!», exclamó, su mirada perdida. «Carlos está vivo». El caos se apoderó de la plaza nuevamente. Dos hombres se apresuraron hacia la anciana, mientras Clara sintió que su mundo se desvanecía. La revelación de Laura, el grito de doña Rosa, todo parecía entrelazarse en un hilo oscuro y retorcido. «¿Qué dices?», Clara murmulló, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con que está vivo?». «Carlos escapó. Nunca estuvo muerto», doña Rosa balbuceó, su voz rasposa. «Los que vienen a buscarlo quieren que te lo digan. Las cartas, todo lo que le contó. No era solo un maestro». Clara se sintió como si la hubieran golpeado en la cabeza. El mundo giraba, las voces se mezclaban, y ya nada era claro. El hombre que había gritado, Laura que parecía horrorizada, la anciana. ¿Qué locura era esta? «Es un engaño», gritó Clara, aferrándose a su razón. Pero en el fondo, el miedo chisporroteaba en su pecho. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que Carlos hubiera estado jugando un papel como un actor en su propia vida? Los murmullos de la plaza se transformaron en un clamor, cada persona tratando de asimilar la información. Clara miró a Valentina, que temblaba y tenía lágrimas en los ojos. Una parte de ella quería huir, pero otra parte sabía que debía enfrentar lo que sea que se ocultaba. El aire estaba cargado de secretos que parecían flotar como sombras. Clara respiró hondo. El camino por delante se sentía incierto, arriesgado y terrorífico. Una sombra del pasado había vuelto para reclamar lo que era suyo, y Clara sabía que nunca volvería a ser la misma. La noche caía, y las estrellas parecían acecharlas, mientras un nuevo misterio pulsaba en el aire. ¿Qué sucedería ahora? Clara estaba atrapada entre el horror y la revelación, sin saber lo que venía, y ya era demasiado tarde para retroceder. La noche caía con fuerza sobre el pueblo, y las sombras se alargaban, envolviendo la plaza en un manto oscuro. Clara estaba atrapada entre el caos de voces y el grito desgarrador de doña Rosa. La gente murmuraba, confusa y temerosa. Sus pensamientos se agolpaban, mientras el estruendo de voces se tornaba en un murmullo inaudible. «Carles está vivo»,
resonaba en su mente como un eco enloquecido. Pero eso no puede ser, soltó, su cuerpo temblando. Sin embargo, la preocupación desplazó la rabia en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Carlos vivía? En ese instante, la plaza se llenó de murmullos inquietos. Laura, pálida, se aferró a su contenido. Mamá, no sé qué hacer. Su voz se perdía entre la multitud. El hombre que había gritado a Laura parecía cambiar ante sus ojos, como un actor que olvidaba su papel. No puedes quedarte aquí. Nunca deberías haber vuelto al pueblo. La voz era imperativa, amenazante. Clara sintió que algo se les enfrenaba dentro de ella. Cada palabra del extraño la desgarraba, desnudando todos los secretos de su vida. No tienen idea del peligro que corréis, dijo el hombre, su mirada aterrorizada al hablar, como si la luna misma fuera cómplice de su revelación. Clara se quedó helada. La noche. Esta vez fue un grito familiar, desgarrador. Clara se volvió y vio a Valentina delante de una figura oscura, un hombre con un rostro que le resultaba inquietantemente conocido. «¡Es él!», gritó, su voz llena de terror. «Es el que estaba con tu padre». Clara no podía creerlo. El hombre se acercó, y su figura se iluminó por la débil luz de una farola. Era un rostro que había visto en viejas fotografías, uno que nunca había asociado con el presente. «Carlos», murmuró, pero su voz fue un susurro, asfixiado por la incredulidad. La multitud se separó a su paso, dejando que la tensión flotara entre la realidad y la locura. Pero las palabras se negaron a salir. El hombre sonrió, un gesto frío y perturbador. «No he venido a herirte, Clara. He venido a traer respuestas». La multitud estalló en murmullos verdosos, la incertidumbre alimentando el aire espeso. «Carlos está vivo porque no era quien pensabas. Todo ha sido parte de un juego eterno que te ha mantenido alejada del verdadero legado». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Su mundo se desmoronaba lentamente. «No es cierto, no puede ser. Carlos me amaba», gritó, su voz resonando en el silencio expectante. Pero el hombre se acercó más como si pudiera leer su debilidad palpable. «¿Amor? Quizás lo sea, pero el amor no siempre se traduce en verdad. Carlos era un maestro, pero también un ladrón de identidades, y ahora ha llegado el momento de que lo sepas». Él. Iris espesó. Clara miró a Laura, a la multitud, y vio cómo la incredulidad se transformaba en miedo. «No lo entiendes», exclamó, rodeada de rostros conocidos que ahora parecían enemigos. «No puede ser posible. Carlos no tenía otra vida». Pero su voz ya no sonó convincente. Había una verdad que ella misma no podía procesar. «Sí, Clara, la verdad duele. Ahora enfrenta lo que viene», dijo con un tono grave, y de repente, como si el cielo se imparcializara, un estallido resonó en la distancia, seguido de un estruendo. Un fuego brilló en el horizonte, llamas danzantes iluminando la noche. La multitud dio un paso atrás, el terror visible en sus ojos. ¿Qué está pasando?», balbuceó Clara, mientras el caos se desataba a su alrededor. El hombre la miró, sin dejar de lado su sonrisa perturbadora. «Es la señal, Clara, lo que hemos estado esperando. Las sombras que creías enterradas han regresado para reclamar lo que les pertenece». La plaza se movió. Las luces del fuego danzaban en los ojos de todos. Un presentimiento se abalanzó sobre Clara. El verdadero juego había comenzado. Las cartas estaban sobre la mesa, y ella estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba ser parte de esta historia. ¿Qué significaba la vida de Carlos en realidad? Nadie podría salir ileso de lo que venía. El fuego crecía, y con él los secretos y conspiraciones. Clara sintió el nudo en su estómago cerrar con fuerza. No había vuelta atrás. Lo que había sido un camino hacia. La verdad se transformaba en un laberinto lleno de sombras y traiciones. La noche aún le guardaba sorpresas,
Y Clara sabía que aunque la transformación había comenzado, el verdadero final permanecía oculto, esperando ser revelado. La noche caía con fuerza sobre el pueblo, y las sombras se alargaban, envolviendo la plaza en un manto oscuro. Clara estaba atrapada entre el caos de voces y el grito desgarrador de doña Rosa. La gente murmuraba, confundida y temerosa. Sus pensamientos se agolpaban mientras el estruendo de voces se tornaba en un murmullo inaudible. Carlos está vivo, resonaba en su mente como un eco enloquecido. Pero eso no puede ser, soltó, su cuerpo temblando. Sin embargo, la preocupación desplazó la rabia en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Carlos vivía? En ese instante, la plaza se llenó de murmullos inquietos. Laura, pálida, se aferró a su contenido. Mamá, no sé qué hacer. Su voz se perdía entre la multitud. El hombre que había gritado a Laura parecía cambiar ante sus ojos, como un actor que olvidaba su papel. No puedes quedarte aquí. Nunca deberías haber vuelto al pueblo. La voz era imperativa, amenazante. Clara sintió que algo se desenfrenaba dentro de ella. Cada palabra del extraño la desgarraba, desnudando todos los secretos de su vida. No tienen idea del peligro que corres, dijo el hombre, su mirada aterrorizada, al hablar como si la luna misma fuera cómplice de su revelación. Clara se quedó helada, sin saber si debía confiar en él o defender a su hija. La incertidumbre le quemaba en el pecho. Otro grito irrumpió en la noche. Esta vez fue un grito familiar desgarrador. Clara se volvió y vio a Valentina delante de una figura oscura, un hombre con un rostro que le resultaba inquietantemente conocido. «¡Es él!», gritó, su voz llena de terror. «Es el que estaba con tu padre». Clara no podía creerlo. El hombre se acercó, y su figura se iluminó por la débil luz de una farola. Era un rostro que había visto en viejas fotografías, uno que nunca había asociado con el presente. «Carlos», murmuró, pero su voz fue un susurro, asfixiado por la incredulidad. La multitud se separó a su paso, dejando que la tensión flotara entre la realidad y la locura. «¿Cómo?», pero las palabras se negaron a salir. El hombre sonrió, un gesto frío y perturbador. «No he venido a herirte, Clara. He venido a traer respuestas». La multitud estalló en murmullos verdosos, la incertidumbre alimentando el aire espeso. «Carlos está vivo porque no era quien pensabas. Todo ha sido parte de un juego eterno que te ha mantenido alejada del verdadero legado». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Su mundo se desmoronaba lentamente. «No es cierto, no puede ser. Carlos me amaba», gritó, su voz resonando en el silencio expectante. Pero el hombre se acercó más, como si pudiera leer su debilidad palpable. «¿Amor? Quizás lo sea, pero el amor no siempre se traduce en verdad. Carlos era un maestro, pero también un ladrón de identidades. Y ahora ha llegado el momento de que lo sepas». El aire se espesó. Clara miró a Laura, a la multitud, y vio cómo la incredulidad se transformaba en miedo. «¡No lo entiendes!», exclamó, rodeada de rostros conocidos que ahora parecían enemigos. «No puede ser posible. Carlos no tenía otra vida». Pero su voz ya no sonó convincente. Había una verdad que ella misma no podía procesar. «Sí, Clara, la verdad duele. Ahora enfrenta lo que viene», dijo con un tono grave. Y de repente, como si el cielo se imparcializara, un estallido resonó en la distancia, seguido de un estruendo. Un fuego brilló en el horizonte, llamas danzantes iluminando la noche. La multitud dio un paso atrás, el terror visible en sus ojos. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», balbuceó Clara, mientras el caos se desataba a su alrededor. El hombre la miró, sin dejar de lado su sonrisa perturbadora. «Es la señal, Clara, lo que hemos estado esperando. Las sombras que creías enterradas han regresado para reclamar lo que les pertenece». La plaza se movió. Las luces del fuego danzaban en los ojos de todos. Un presentimiento se abalanzó sobre Clara. El verdadero juego había comenzado.
Las cartas estaban sobre la mesa, y ella estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba ser parte de esta historia. ¿Qué significaba la vida de Carlos en realidad? Nadie podría salir ileso de lo que venía. Mientras las llamas crecían, algo extraño empezó a suceder. Una figura encapuchada emergió de la sombra del fuego. Su entrada era casi espectral. La multitud contuvo la respiración. «¿Quién es?», murmuró alguien al fondo. Clara se sintió atraída hacia la figura. Una mezcla de miedo y curiosidad la empujaba. La figura se detuvo frente a ella y, sin quitarse la capucha, dijo con una voz grave: «Soy quien trae el verdadero mensaje de Carlos. Él nunca ha estado muerto, y tú te mereces saber la verdad». Clara sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Este era el momento de descubrir todo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un hilo. Tenía miedo de oír lo que vendría a continuación. La figura se acercó un paso más, y la luz del fuego iluminó brevemente su rostro. Era Carlos, pero un Carlos que no reconocía. Su aspecto envejecido, sus ojos llenos de secretos. Clara dio un paso atrás. El terror y la incredulidad se apoderaron de ella. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, sintiéndose atrapada entre la realidad y la locura. «¿Es un fantasma? ¿Qué has hecho? ¿Por qué nos dejaste?». Carlos, o lo que sea que era ahora, sonrió amargamente. «Lo siento, Clara. Lo que he hecho ha sido para protegerte a ti y a los nuestros. Lo que está por venir, tú deberías estar lejos de ello». La multitud estaba en shock. Un murmullo de incredulidad llenaba el aire. Clara, atrapada en medio de todo, sintió un nudo en el estómago. La fe en su esposo se desvanecía mientras la verdad se intensificaba. «¿Protegerme de qué? ¿De qué te has escapado? No entiendo nada». Y en ese instante, mientras el fuego crecía, Clara sintió un escalofrío. No solo fue su esposo quien había estado bajo una capa de secretos. Ella misma había vivido en una burbuja de ignorancia y dolor. ¿Quién era realmente? El pasado se retorcía en su mente como un doloroso rompecabezas. Mientras el fuego iluminaba la plaza, Clara supo que los secretos estaban a punto de ser revelados. Pero, ¿estaría lista para enfrentarlos? El destino de todos estaba en juego, y ella sabía que esto apenas comenzaba. La noche caía con fuerza sobre el pueblo, y las sombras se alargaban, envolviendo la plaza en un manto oscuro. Clara estaba atrapada entre el caos de voces y el grito desgarrador de doña Rosa. La gente murmuraba, confundida y temerosa. «Carlos está vivo», resonaba en su mente, como un eco enloquecido que la mantenía atrapada en el mismo lugar. «Pero eso no puede ser», soltó, su cuerpo temblando. La preocupación comenzó a desplazar la rabia en su pecho. ¿Qué significaba eso? Carlos vivía. En ese momento la plaza se llenó de murmullos inquietos. Laura, pálida, se aferró a su bandeja de cartas. «Mamá, no sé qué hacer». Su voz se perdía entre la multitud. Clara quería gritar, quería entender, pero las palabras no podían salir. El hombre que había gritado a Laura parecía cambiar ante sus ojos, como un actor que olvidaba su papel. «No puedes quedarte aquí. Nunca deberías haber vuelto al pueblo». La voz era imperativa, como un aviso urgente. Clara sintió que algo se desenfrenaba dentro de ella. Las palabras le desgarraban el pecho. «No tienen idea del peligro que corres», dijo el hombre, su mirada fiera, como si la luna misma fuera cómplice de su revelación. Clara se quedó helada. Un sudor frío le corría por la nuca. ¿De qué peligro hablaba? La urgencia intimidante le quemaba en el pecho. Entonces un estruendo interrumpió la escena. Un grupo de jóvenes del pueblo, siempre buscando emociones, había prendido fuego a unos cartones en la esquina de la plaza. Las llamas comenzaron a crecer, iluminando el rostro de todos. Clara sintió el calor, pero no solo era el fuego. Era como si algo se despertara dentro de ella. Mientras las llamas danzaban, el hombre dio un paso hacia Laura. «Tienes que escucharme. Carlos no es quien crees. Estás en peligro, y no solo por su sombra. Hay otros que vienen a buscarte».
Los murmullos comenzaron a levantarse nuevamente entre la multitud. Clara miró a Laura, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué significa eso? Pero antes de que pudiera contestar, un grito desgarrador resonó nuevamente. ¡Clara, cuidado! Era Valentina, que señalaba hacia el fuego. Pero no era solo el fuego que se estaba extendiendo. Era algo mucho más inquietante. Un rostro en las llamas, un mal presagio. Clara se volvió hacia el fuego y su corazón se detuvo. Una imagen surgió entre el humo, la cara de Carlos. Pero no era Carlos como ella lo recordaba. Era una imagen distorsionada, casi monstruosa, llena de sombras y secretos. La terrible verdad comenzó a girar en su mente. ¡Carlos! Gritó, el alarido rasgándole la garganta. La plaza se quedó en silencio. Todos giraron la cabeza hacia el fuego. Un hombre de la multitud, de rostro familiar, comenzó a acercarse. Era el hermano de Carlos, Pedro, quien había vivido en la ciudad durante años. «¡No te acerques, Pedro!», gritó Clara. «¿Por qué estás aquí? ¿Sabías de esto?». Pedro, con los ojos llenos de dolor, movió la cabeza. «No, no lo sabía del todo, pero hay algo que debo decirte». Apenas pudo terminar su oración cuando todo estalló. Una explosión salpicó el aire y el fuego se convirtió en una ola de llamas, atrapando a todos en su ira. Clara sintió como la tierra temblaba bajo sus pies. «¡Clara, corre!», gritó Valentina, mientras Pedro caía al suelo. «¡Suéltame!», gritó Pedro con desespero, y un ardor recorrió el entorno. Clara, aturdida, se dio cuenta de que la vida de todos estaba en juego. La plaza se convirtió en un caos. Algunos trataban de ayudar a Pedro, mientras otros luchaban por escapar del fuego. ¿Qué había hecho Carlos? ¿Qué había desatado esta furia? En su mente, la respuesta comenzaba a formarse. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un nuevo destello de humo la envolvió. La imagen de Carlos seguía atormentando su mente. ¿Qué secretos había escondido? Mientras la multitud trataba de encontrar un camino a la seguridad, Clara sintió que el futuro de su familia dependía de la verdad. Tenía que saber qué había ocurrido. La noche aún le guardaba sorpresas, y sin saberle, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras el fuego consumía el pasado, los secretos se alzaban como fantasmas en la oscuridad. ¿Podría Clara cargar con lo que venía? ¿O el precio por la verdad era demasiado alto? La pregunta flotaba en el aire, densa y amenazante, dejando a todos con una inquietante duda y un futuro incierto por delante. La noche caía con fuerza sobre el pueblo y el fuego crepitaba, iluminando los rostros llenos de miedo. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Carlos está vivo», resonaba en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Miró a Laura, su corazón apretándose al ver cómo su hija luchaba por entender el caos a su alrededor. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Laura, con los ojos desbordantes de miedo. Clara no tenía respuestas. Todo lo que creía conocer se desmoronaba a su alrededor. El hombre que parecía darle una nueva vida a Carlos estaba tan seguro, tan amenazante. «¡Tienes que escucharlo!», le gritó Clara, intentando mantener la calma mientras el pánico la consumía. Pero, ¿de qué servía escuchar si todo era un completo lío? El fuego crecía a sus espaldas, abrazando el viejo pueblo con una furia implacable. Clara miró hacia el centro de la plaza, donde el hermano de Carlos, Pedro, luchaba por levantarse, su rostro reflejando un dolor que chillaba más alto que las llamas. «¡Ayuda!», gritó Pedro, extendiendo la mano hacia ellos. Pero el murmullo de la multitud y el calor del fuego estaban enloqueciendo su mente. Cada segundo se sentía como una eternidad. De repente, el hombre del misterio dio un paso hacia adelante, su figura iluminada por la luz anaranjada de las llamas. «Carlos no está solo, nunca lo estuvo», soltó con una voz profunda que resonó entre la multitud, hiriendo a todos con su cruda verdad. Clara sintió
que su corazón se caía a pedazos. ¿Qué estás diciendo?, exigió, intentando aferrarse a algo real. Han llegado otros, aquellos que él dejó atrás. Quieren reclamar lo que les pertenece. Las palabras reverberaron en sus oídos, mientras la multitud comenzaba a inquietarse. Todos en la plaza se giraron, buscando de dónde venía esa amenaza. Sí, una amenaza real. Sin darse cuenta, Clara dio un paso atrás, alejándose del centro de atención, sintiendo que el terror la invadía. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Alguien había caído al suelo, atrapado entre la multitud enloquecida. Clara se volvió y su estómago se retorció. Era Valentina. La joven mecía su cuerpo, claramente asada. El caos se desató y Clara sintió que el aire se volvía irrespirable. ¡Valentina!, gritó y se lanzó hacia su amiga, pero la gente empujaba, el fuego acechaba y todo era un torbellino de gritos. «¡Aléjate! No puedes acercarte», dijo aquel hombre. Pero Clara no escuchó. En su mente solo había un pensamiento: salvar a Valentina. Se abrió camino entre la gente. Él, sudor impregnando su frente, el corazón martillando con fuerza. Cuando finalmente llegó, vio a Valentina tendida, su rostro pálido como la luna. «¿Qué te pasó?», Clara preguntó, desesperada. Valentina abrió los ojos, llenos de terror y lágrimas. «Clara, hay algo más», susurró, y eso la detuvo en seco. «¿Qué más?». La inquietud se adueñaba de cada uno de sus músculos. Antes de que Valentina pudiera continuar, un ruido ensordecedor atravesó la plaza. Una explosión. Las llamas se elevaron aún más, y un estruendo desgarrador llenó el aire. Clara sintió el calor en su rostro, y la incredulidad la paralizó. En medio del caos, un segundo rostro conocido apareció entre la confusión. Era la madre de Laura, aquella mujer de quien se había hablado en muchas veces en susurros. «Por fin te encuentro», gritó mirando a un punto detrás de Clara. Un rostro que dejó a todos sin aliento. Sin poder evitarlo, Clara se volteó lentamente, y allí estaba Carlos. No el sabor de su rutina familiar, sino un Carlos vistiéndose de peligro, sus ojos llenos de secretos y desesperación. «Te he entendido mal», dijo Clara, su voz un hilo de confusión. «¿Estás vivo?». Las palabras se arrastraban por su garganta, saliéndose de su control. «Clara, no tengo tiempo». Carlos estaba cubierto de cenizas y tenía la sangre en las manos. La multitud miraba alternando entre horror y sorpresa. «He venido a protegerte». Clara supo en ese momento que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quería conocer la verdad o temíalo? ¿Qué eso significaría? En ese instante, mientras Pedro, Valentina y Laura observaban, comprendió que la vida de todos dependía de decisiones a punto de tomar. Un sudor frío la recorrió, sabiendo que el misterio apenas comenzaba, pero tenía que enfrentarlo. El fuego rugía detrás de ellos, como un reloj de cuenta regresiva. ¿Qué haría a continuación? ¿Podría confiar en él? La pregunta flotaba en el aire, nubes de incertidumbre ajustadas. Mientras la plaza se convertía en el escenario de una historia aún por contar, mientras el caos estallaba en la plaza, Clara sintió el calor del fuego en su rostro y el pulso acelerado de su corazón. «Carlos, ¿eres tú?», logró decir, aunque el miedo le nublaba la mente. La imagen de su esposo se posaba delante de ella, alterada, con marcas de sufrimiento en su rostro. La multitud observaba en silencio. La tensión era palpable. Carlos la miró. Sus ojos intensos reflejaban un profundo tormento. «Clara, tienes que escucharme. Hay cosas que no sabes, cosas que no quería que supieras». Las palabras salieron de su boca como si fueran un grito, pero Clara sentía que su mente explotaba de confusión. «¿Quién eres?», gritó. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué desapareciste?». El fuego cerca de ellos crepitaba, simbolizando su propio dolor.
sus ciclos de sufrimiento que se hacían cada vez más intensos. La mirada de Carlos se oscureció. No era así. Lo hice por ti y por Laura. Ella nunca debía enterarse, ni tú. Nunca se lo conté. Nadie. Mi vida estaba en peligro. Ahora también lo está. Clara sintió que su corazón se apretaba en su pecho. ¿Qué clase de vida había llevado realmente su esposo? Un murmullo creciente en la multitud hizo que la atención de Clara se desvió. Miró hacia atrás y vio a Valentina, quien se había levantado, pero estaba pálida y temblando. «Clara, hay algo más», comenzó a decir, su voz casi ahogada. «Carlos no es solo un maestro. Hay algo oscuro detrás de su historia». El rostro de Carlos palideció al escuchar eso, mientras la gente alrededor empezaba a inquietarse. «No, Valentina, no digas más», dijo Carlos desesperado. Pero ya era demasiado tarde. «Se ha hablado de tu pasado, Carlos», continuó Valentina, «de los negocios oscuros, de las deudas. Otros vienen por ti». La multitud se volvía cada vez más nerviosa. El sentimiento de traición flotaba en el aire. Todo sucedió en un instante. Un coche negro apareció al final de la plaza. Su motor resonaba como un puño en el estómago de todos. Las luces brillantes cortaron la oscuridad y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?», murmuró, aferrándose a lo que quedaba de la realidad. De pronto, la puerta trasera del coche se abrió y un grupo de hombres con rostros ocultos apareció. Clara, presa del pánico, dio un paso hacia atrás. «Carlos, ¿quiénes son ellos?». De un movimiento, Carlos retrocedió, sus ojos abiertos de par en par. «No son lo que parecen. No sé cómo. No pensé que llegarían aquí». En un instante, el caos en la plaza se transformó en un campo de batalla. La gente empezó a gritar y a buscar una salida, mientras Clara sentía que la desesperación la arrastraba. Valentina miró a Clara y luego a Carlos, su rostro reflejando la cruda realidad que apenas comenzaba a entender. «¿Cómo pudiste dejarnos en la oscuridad, Carlos?». Su voz era un eco de traición y dolor. Los hombres ahora caminaban rápido hacia ellos. Sus pasos resonaban con la violencia de la situación. A medida que se acercaban, uno de ellos desenfundó un arma y Clara sintió que el mundo se paralizaba. «Todo se acaba aquí», gritó, su voz retumbando con una mezcla de odio y desesperación. El ladrón, como un espectro del pasado, había llegado para cubrir cuentas que Carlos había dejado pendientes. En un instante que pareció eterno, Carlos hizo un movimiento rápido, abrazando a Clara y a Laura. «¡Corred!», gritó, la voz llena de urgencia. Mientras los gritos incerentes de la multitud llenaban el aire, Clara sintió lágrimas resbalar por su rostro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó sin poder apartar la mirada del hombre armado. Carlos, con los ojos desbordando miedo, miró a cada uno. «No puedo dejar que les hagan daño. Pero hay una verdad que me he estado guardando». «¿Una verdad?». Las palabras resonaron en la mente de Clara mientras corrían, intentando escapar de una situación que se les había ido de las manos. Pero en lo más profundo, una nueva pregunta surgió entre ellos. ¿Qué tanto sabíamos de la vida de Carlos? ¿Cuáles eran los secretos enterrados que los acechaban ahora? Clara lo sabía. Nadie podría salir sin enfrentar su historia, y menos aún ahora que el tiempo se había acabando. El caos reinaba en la plaza mientras las llamas crecían, devorando todo a su paso. Clara sintió que el aire se volvía denso y cálido, una mezcla de terror y determinación agolpándose en su pecho. «Carlos, ¿qué has hecho?», gritó, su voz temblando entre la desesperación y la rabia. La figura frente a ella, marcada por el polvo y el miedo, era el hombre que una vez había sido su esposo, pero ahora era un extraño lleno de secretos. «Clara, esto no es lo que parece», dijo Carlos. Su voz apagada, pero su mirada era pura intensidad. «Tienes que entender, todo lo hice por protegerte». Las palabras se cortaban como si luchara contra un torrente de recuerdos dolorosos, y Clara sentía cómo cada fragmento de su historia se le escapaba entre los dedos. «¿Protegerme?», repitió Clara, renuente a aceptar esas palabras. «¿De qué? ¿De la verdad?». El eco de su propio grito
retumbó en su mente. Las llamas detrás de ella eran un recordatorio de la vida que había conocido, de los secretos que la habían envolvido como una niebla inquietante. Mientras la multitud retrocedía, horrorizada, Carlos sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus manos. «No hay tiempo», insistió. Su voz ahora una súplica. «Si ellos llegan aquí, será el fin. Tienes que huir conmigo y con Laura, ahora». Pero Clara se sintió como un prisionera, atada por el nudo de la traición. ¿Podía confiar en este hombre? La verdad se desvanecía como humo, y con ella su certeza. Un nuevo grito cortó el aire, un grito que hacía eco de su angustia. Valentina, aún en el suelo, la miraba fijamente, llena de incertidumbre. «Clara, necesito que me escuches». La voz de su amiga era un hilo de desesperación, y cuando sus ojos se encontraron, Clara supo que no estaba sola en esto. Un rugido de fuego resonó detrás de ellas, y el caos se intensificaba. «Si Carlos no es quien dices que es», comenzó Valentina, pero la frase quedó truncada por el estruendo de una explosión cercana. Un pilar de llamas subió al cielo, iluminando el rostro de cada persona en la plaza. Clara miró a Laura, cuya expresión estaba congelada en una mezcla de confusión y terror. «Laura, ven aquí», gritó, extendiendo la mano. Pero antes de que la alcanzara, el hombre oscuro que había comenzado todo dio un paso hacia adelante. «No pueden escapar de esto. El pasado de Carlos va detrás de ustedes, y lo que él debe reparar no se resolverá fácilmente», anunció. Su tono siniestro, cargado de una verdad que Clara aún no podía comprender completamente. «¡Corre!», gritó Carlos, mientras un grupo de hombres comenzaba a acercarse. Clara sintió que su mente daba vueltas, y la urgencia la empujó a tomar la mano de su hija. «Vamos, salgan de aquí». Se lanzó hacia el borde de la plaza, el estruendo del fuego detrás de ella. Los ojos oscuros de Carlos atraparon a Clara una última vez. «No puedes huir de tu pasado, Clara», le gritó, su voz resonando fuerte en el aire caldeado de la noche. La mirada de él le decía que había llegado a una bifurcación. Para siempre. Clara se detuvo un instante. El tiempo pareció paralizarse, y una oleada de recuerdos la golpeó. La dulzura de las risas, los abrazos compartidos, los sueños tejidos en las noches, pero también aquellas sombras que siempre habían estado al acecho. «No me sigas», dijo de pronto con firmeza. Las palabras resonaron en su propio corazón más que en los oídos de Carlos. Y, así, con la fuerza de la verdad ardiendo en su interior, se marcharon. La plaza transformada en un caos a sus espaldas, mientras los secretos se repetían como ecos distantes. Con cada paso hacia el futuro, Clara sintió que el nudo de traición se deshacía lentamente. No era el final que deseaba, pero sí una nueva oportunidad de reconstruirse. En el horizonte, las primeras luces del día comenzaban a asomarse, prometiendo un nuevo comienzo. No sería fácil. Pero Clara estaba decidida a enfrentarse a lo que el futuro le deparaba, aceptar lo que había sido y preservar la memoria de lo que aún podía ser. Ya no podía volver atrás. «Juntas podemos lograrlo», afirmó a Laura y Valentina, que a su lado temblaban, pero en sus ojos había decidido avanzar con fuerza, y así dejaron el fuego, los secretos y el dolor atrás. Mientras la historia de Clara terminaba una página, el eco de su propia voz resonó en un murmullo de esperanza. «Pero antes de que cierres este capítulo de tu vida, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final dramático. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de actuar.
y solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar este canal.